El acuerdo con Irán domina la atención de la cumbre del G7 en Francia. Trump revela detalles del acuerdo con Teherán. Y el FBI frustra un ataque terrorista con drones explosivos contra el evento UFC Freedom 250 celebrado en la Casa Blanca. Además, jugadores de las grandes ligas desatan polémica por escribir versículos bíblicos en gorras durante la noche del orgullo LGBTQ. La MLB amenaza con sancionarlos. Esto y más en Voz News, que comienza hoy. Bienvenidos, los saluda Karina Yapor. Avanza la segunda jornada de la cumbre del G7 en Francia y los líderes mundiales han centrado gran parte de las conversaciones en las implicaciones del acuerdo con Irán. El presidente Donald Trump aprovechó los momentos con la prensa para ofrecer más detalles de este acuerdo. Vanessa Vallejo nos tiene un reporte de las últimas declaraciones. Vanessa. Irán nunca tendrá un arma nuclear y eso es lo importante. Esa es una de las declaraciones que ha dado el presidente Donald Trump desde la cumbre del G7, donde el tema del acuerdo con Irán se ha convertido en el centro de atención. Además, el presidente Trump ha utilizado esta reunión y sus momentos con la prensa para aclarar algunos de los detalles de este acuerdo. Hoy es el segundo día de la cumbre del G7 que se está realizando en Francia y aunque los líderes mundiales tienen una agenda de discusión que incluye la guerra en Ucrania, la economía global y la relación con China, el acuerdo entre Washington e Irán ha sido el tema dominante. Trump aseguró este martes que el memorando de entendimiento con Irán deja claro que Irán no podrá desarrollar armas nucleares y reiteró que el acuerdo permitiría reabrir el estrecho de Hormuz. El presidente Trump aseguró que en los próximos días haría público el acuerdo y que además tendría una rueda de prensa. Y también aprovechó para aclarar que este acuerdo no se parece en nada a lo que logró el expresidente Obama. Vean ustedes. I'll probably have a press conference and read it to you word by word so that the press covers it accurately because it's a very important document and unlike Obama who could have destroyed the Middle East with a horrible JCPOA. It is the worst agreement. That was a road to a nuclear weapon. Mine is a wall against a nuclear weapon. Otra de las declaraciones más llamativas del presidente en esta cumbre ha sido su amenaza sobre lo que pasaría si Irán no cumple su promesa de no tener un arma nuclear. Miren lo que dijo. They will not develop, purchase, buy, or any other thing. They're not going to acquire a nuclear weapon. If they do, all hell will rain down on them. And they're not going to do that, Now, you talk about regime change. I never cared about regime change. It's never a part, but I guess you have regime change because you know better than anybody. The first group, they're all dead. The second group, they're dead. A part of the third group is gone. And we're dealing with people that I think are very rational people. Pues en las últimas horas hemos visto diferente información sobre lo que contendría este acuerdo. El vicepresidente J.D. Vance ha estado aclarando varios de los puntos y además esta mañana en una entrevista en Fox ha dicho que le sorprende la cantidad de información falsa que han estado publicando los medios. Is that you see certain people in the American media literally recirculating hardliner talking points from the IRGC instead of telling the truth about what's going on. So first of all, not a single cent of American money goes to Iran. Not $300 billion, not $24 billion, not any of the money, the dollar figures that I've seen floating around. Además de desmentir la supuesta entrega de los 300 billones de dólares, Vance también insistió en que la firma del memorando no libera automáticamente activos congelados ni sanciones y que el acuerdo no concede beneficios sin que Irán haga nada a cambio, que todo está condicionado al cumplimiento de las exigencias. Pues para mañana se esperan declaraciones conjuntas sobre los temas que se han discutido en esta cumbre, como por supuesto el acuerdo con Irán, la guerra en Ucrania y la economía global. Sin embargo, la mayoría de la gente está atenta a los detalles que podamos seguir conociendo sobre este acuerdo con Irán. Gracias, Vanessa, por ese reporte. Y en ese mismo escenario, el presidente Trump expresó su malestar por la forma en que Israel manejó su enfrentamiento con Hezbollah en el Líbano y sugirió que Siria debería asumir un rol más activo contra la organización apoyada por Irán. Durante esta cumbre del G7 en Evian,
Trump afirmó que el conflicto lleva demasiado tiempo y que están muriendo demasiadas personas. También criticó los métodos israelíes, señalando que no es necesario derribar un edificio de apartamentos para buscar a un militante. Según el mandatario, Israel debió haber resuelto la ofensiva más rápido, ya que la prolongación de las hostilidades complica las negociaciones internacionales, especialmente el acuerdo con Irán. Y apenas se conoció el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, los precios del petróleo bajaron abruptamente y las bolsas tuvieron jornadas positivas. Sin embargo, la guerra provocó una inflación global debido principalmente al incremento de los combustibles. Para analizar los efectos a corto y a largo plazo de este conflicto en la economía, hacemos contacto con la profesora de economía, María Lorca Susino. María, bienvenida de nueva cuenta a Voz News. ¿Cuáles son los principales puntos en los que debería de concentrarse la administración Trump para revertir los efectos inflacionarios de este conflicto? Mira, el problema inflacionario que hemos tenido ha venido única y exclusivamente por el tema del precio de la subida del crudo, ¿no? Que afecta desde la gasolina, pues el diésel y absolutamente todo lo relacionado, porque acuérdate que del crudo se sacan un montón de derivados, ¿no? Cuando nosotros consigamos bajar este crudo, la inflación nos va a bajar, porque si tú analizas el dato de la inflación subyacente, la que mide todo menos, muy importantemente, el precio de la energía, está muy mantenida. Lo que hace que la inflación suba al 3,8 es el precio del crudo. Una cosa que a mí me llama, yo quiero aquí decir y puntuar, es que esta situación de Hormuz, que ha sido muy fuerte y muy negativa para los bolsillos, ha puesto de manifiesto una cosa. Y lo que ha puesto de manifiesto es que efectivamente los Estados Unidos somos los productores número 1 a nivel mundial de crudo. El problema que nosotros tenemos son nuestras infraestructuras. Tenemos unas infraestructuras que no sirven para, digamos, refinar el crudo que nosotros sacamos. Tenemos unas infraestructuras con unos gaseoductos y unos oleoductos que han demostrado estar obsoletos, y lo que ha hecho es que se ponga de manifiesto que hay que gastar dinero en esta infraestructura si realmente nosotros lo que queremos son, digamos, energéticamente independientes. Por supuesto, y esa ha sido una de las prioridades de esta administración. Recordemos que las regulaciones han tenido también un impacto en nuestra habilidad de producir. La administración Biden, de hecho, interrumpió la construcción de uno de estos oleoductos importantísimos. Esta administración ha tomado medidas diferentes, quitado esas regulaciones, queriendo precisamente que Estados Unidos sea energéticamente independiente. Ahora, María, lo que muchos se preguntan es, una vez que se resuelva este conflicto en Medio Oriente que ha causado toda esta inflación pasajera, ¿qué tan rápido podríamos ver bajar esos números de la inflación y llegar a una estabilidad, que es lo que todos queremos? Mira, aquí la cuestión es que si tú te miras el precio del crudo, a tanto el Brent, que es la medida de crudo, digamos, internacional, como la de West Texas Instrument, ha bajado simplemente, o sea, con la noticia de que se va a firmar una paz, te está bajando $10 el precio o $15. Y no es que baje el precio porque ha habido un aumento físico de la cantidad, simplemente por la buena noticia, ¿no? El problema está en que yo creo que aquí hay tres cosas. Primero, para que bajen los precios no solamente tiene que estar la noticia, no solamente tiene que haber la firma del acuerdo, porque yo considero que con la firma no es suficiente. Lo que tiene que haber son unas infraestructuras, unos acuerdos por ambas partes de que ningún carguero va a ser atacado por ningún dron iraní. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más afecta el precio del crudo son las primas que tienen que pagar a la Lloyd's of London. Entonces, mientras que la Lloyd's of London vea en sus estados, digamos, de riesgo que puede haber algún percance, alguno de los barcos que ellos están, digamos, asegurando, esas primas van a seguir siendo altísimas y por lo tanto nosotros no vamos a ver una caída en el precio. También una cosa que te tengo que decir, y es que normalmente los precios suben más fácil y más rápidamente que bajan, ¿no? Entonces eso también es una cosa que la administración va a tener que estar pendiente, de que efectivamente las gasolineras reflejen el costo del crudo que les llega. Por supuesto. Ahora, más allá del conflicto que hay ahora mismo en el Medio Oriente impactando esta inflación por las razones que acabamos de discutir, en términos generales, ¿cómo ha sido la economía bajo el mandato del presidente Trump? Estamos de cara a las elecciones de medio término. La economía es un tema muy importante para todos los estadounidenses. ¿Qué resaltarías, María, de sus políticas económicas?
Mira, yo desde el punto de vista de política económica tengo que decirte que han trabajado muchísimo, muchísimo. Yo sigo la economía y la cantidad de regulaciones que han quitado para agilizar y para que las empresas sean, digamos, más flexibles, puedan hacer negocio de manera más fácil. Los recortes, obviamente, impositivos, tanto a las empresas como muchísimos impuestos, recortes impositivos a las personas físicas, ¿no? Con los impuestos de los tips y todo eso. Es una administración que económicamente ha trabajado muchísimo y es una lástima, es una gran lástima que este tema del precio del crudo les esté afeando la gran labor que han hecho, porque en la administración anterior absolutamente nada pasó a nivel económico. Y si tú te miras, están pasando estos pequeños budgets, ¿no? Que están pasando ahora, que han pasado uno, están pasando el segundo, y están incluso hablando de poder pasar el tercero, que suenan muy políticos, pero cuando tú miras desde un punto de vista económico, tiene un gran impacto para la agilidad económica y financiera del país. Por ejemplo, todo lo que han hecho con el Genius Act para modernizar las criptomonedas, en fin, han hecho muchísimo. Es una administración que ha trabajado muy duro en cuestiones económicas para beneficiar a los ciudadanos, pero el problema es que los ciudadanos a día de hoy, con la inflación y una gasolina en $4 de media nacional, pues está muy descontento. Claro, ojalá que esto se pueda resolver pronto y podamos ver esos efectos positivos de estas nuevas políticas en temas financieros. Rápidamente, este próximo jueves va a ser la primera reunión de Kevin Warsh como presidente de la Fed, en que tendrá que determinar si reduce las tasas de interés o no en la Reserva Federal. ¿Qué se puede esperar de este jueves y en general de esa nueva relación del presidente de la Fed con esta administración? Mira, la verdad es que va a estar complicada porque yo sí te digo, yo soy de los que opinan de que las tasas tienen que bajar porque las tasas lo que hacen es que el dinero sea más económico y sobre todo que tiene muy atascado, ¿no?, a la pequeña y mediana empresa que necesita digamos, estas líneas de crédito de corto plazo que están al 11%, 8%, 9%. No hay pequeña empresa que pueda financiarse así, ¿no? Lo que pasa es que, como te he dicho antes, la inflación no está ayudando y si bien Kevin Warsh quiere bajar la tasa de interés, lo va a tener muy difícil con un 3,8. Puede tomar otras medidas para bajar la tasa de interés, pero son medidas que no se ven, no tienen un headline como decir baja la tasa de interés 50 puntos básicos. Entonces yo espero que no haya un roce nada más empezar con el presidente Trump, que realmente está esperando que le bajen las tasas, pero es que está complicado con una inflación del 3,8. Pues vamos a estar atentos a lo que suceda este próximo jueves y, por supuesto, en las próximas semanas. Ojalá que este conflicto realmente se resuelva para que podamos también resolver la economía que impacta tanto a los estadounidenses. María Lorca Susino, como siempre, un gustazo tenerte con nosotros. Gracias de verdad. Muchísimas gracias, un placer. En otras cosas, el FBI frustró un ataque terrorista con drones explosivos contra el evento de UFC Freedom 250 celebrado el domingo en el jardín sur de la Casa Blanca y detuvo a 5 sospechosos, así lo revelaron las autoridades el día de hoy. El complot, desarrollado en varias fases, buscaba detonar drones cerca del evento para generar pánico y dirigir a la multitud hacia un equipo de francotiradores, mientras una segunda célula intentaría asaltar una de las puertas del complejo presidencial. El FBI detectó el plan el 10 de junio y realizó la primera detención en Cincinnati. La investigación del teléfono de un sospechoso reveló a más de 20 usuarios coordinándose por la aplicación Signal. Uno de los detenidos afirmó que el objetivo era atacar a élites capitalistas y políticos vinculados a AIPAC. El director del FBI destacó que la rápida acción de las agencias permitió desactivar el ataque antes de que ocurriese. Y escuche esto, se ha desatado la polémica luego de que algunos beisbolistas de los Gigantes de San Francisco escribieran en sus gorras el versículo bíblico referente al arco iris, al ser obligados por la organización a utilizar gorras en colores para celebrar la Noche del Orgullo LGBTQ. Jugadores como Landon Rope defienden su fe, señalando que el arco iris es el símbolo del pacto de Dios y afirmó que no había odio, solo libertad de creencias. La reacción fue inmediata. Comentaristas deportivos criticaron el gesto y, según el medio The Atlantic, la MLB intervino. La liga advirtió que escribir en las gorras viola las reglas y que futuras infracciones podrían generar sanciones, reavivando el debate sobre expresiones religiosas en el deporte profesional. Jugadores de otros equipos han hecho lo propio al considerar ofensivo que les obliguen a utilizar uniformes con arcoíris con un significado contra su fe. Este tema lo discutiremos más adelante en el panel. Por cierto, nos encantaría saber su opinión. Usted puede dejarnos sus comentarios y lo que piensa de esta polémica yendo a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. ¿Qué le parece?
¿Le parece bien que los equipos impulsen estas medidas? ¿Qué piensa de la libertad de expresión y de fe de los jugadores? Déjenos sus comentarios. Les recuerdo, la página de YouTube es @VozMedia. Además, suscríbase y comparta nuestro contenido para que podamos seguir creciendo. Vamos con más información. Una investigación reveló que Jeffrey Epstein intentó quitarse la vida al menos 3 veces antes de su suicidio en agosto de 2019 y que su celda fue encontrada con varias sogas improvisadas. Mire, Nicolás Tartaglione, ex policía y asesino convicto que compartió celda con él, contó al diario The New York Times que Epstein incluso le preguntó cómo hacer una soga días después de que un juez le negase la libertad bajo fianza. Tartaglione aseguró también haber visto 2 preparativos más. En uno, Epstein habría atado una sábana a una reja y en otro lo encontró actuando de forma sospechosa antes de descubrir otra soga bajo su colchón. Epstein llevaba apenas 13 días bajo custodia cuando habría comenzado los intentos. En Voz consideramos a nuestra audiencia como parte de una gran familia y de un movimiento por los valores conservadores de la fe, la familia y la libertad. Voz nació y sigue creciendo como un medio independiente que forma, representa y defiende estos valores para la comunidad hispana en Estados Unidos. Tu apoyo es clave para seguir creciendo y llevando información sin filtros. Si deseas contribuir para que sigamos creciendo junto a ti, escanea el código QR en pantalla y sigue las instrucciones en nuestro portal de donaciones. Gracias por formar parte de la gran familia de Voz Media. Así nos vamos a la pausa comercial. El TEMEC vive uno de sus momentos más delicados en su historia. Le diremos qué está haciendo México para salvarlo. Esto y más al regresar a Voz News. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés. La relación comercial más importante del continente atraviesa uno de sus momentos más delicados. Con el TEMEC bajo revisión y nuevas exigencias desde Washington, México busca defender un acuerdo considerado clave para la estabilidad económica de América del Norte. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Alejandro Roldán, nos tiene la información. Alejandro. Karina, te saludo con gusto y este día se llevó a cabo en Washington la segunda ronda de diálogo para revisar el TEMEC. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, encabeza la representación mexicana junto con el nuevo embajador de México en territorio estadounidense. Del otro lado de la mesa, Jamieson Greer y su equipo mantienen la propuesta de que al menos el 50% de los componentes de cada vehículo producido en América del Norte tenga origen en la Unión Americana. El 1 de julio está establecido como una fecha relevante para iniciar la revisión formalmente. Es para lo que es. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar preparatoriamente con estas conversaciones. Los encuentros continúan después de que el presidente Donald Trump pusiera en duda la permanencia del acuerdo regional al afirmar que su nación no depende económicamente de Canadá ni de México. Frente a ese escenario, Ebrard sostuvo que si existiera una decisión definitiva para abandonarlo, ya se habría comunicado formalmente. No obstante, reconoció que el proceso atraviesa una etapa compleja tras los recientes pronunciamientos desde la Casa Blanca. El objetivo para nosotros pues es que se sostenga el tratado, que creemos que en eso no va a haber problema, y que los aranceles que hoy tenemos de acero, aluminio y vehículos, pues obviamente puedan disminuir. El presidente Claudia Sheinbaum también abordó uno de los asuntos más relevantes para la economía nacional. La mandataria defendió las ventajas del instrumento que ha regulado el intercambio entre las 3 naciones y reiteró que la prioridad de su administración es preservar el esquema de integración regional. Incluso dejó abierta la posibilidad de sostener una conversación directa con Donald Trump para exponer la importancia estratégica del convenio. A los 3 países nos conviene el tratado. No es cierto, el primer tratado tenía sus problemas para Estados Unidos. Este segundo tratado fue firmado por el propio presidente Trump. Mientras las reuniones se desarrollan a puerta cerrada en la capital estadounidense, con temas como energía y producción agroalimentaria sobre la mesa,
El futuro de la zona de libre comercio más importante está en el aire. Al mismo tiempo, inversionistas industriales y mercados financieros de Estados Unidos han manifestado su respaldo a la continuidad del tratado comercial debido a la profunda integración que existe entre las economías de América del Norte. De que la posición que tiene México hoy, ¿cuál es la posición que tiene? Es la mejor si lo comparas con todos los demás países. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Rolten. Y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que Washington ha entregado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum 313 criminales en medio de la tensión entre ambos países que ha causado el caso de un gobernador mexicano acusado de narcotráfico. El embajador detalló uno de los casos en el que agentes de la patrulla fronteriza de su país capturaron y extraditaron a México a un hombre buscado por prostitución de una menor y agresión sexual. El diplomático añadió que este caso representa otro ejemplo de la fuerte cooperación entre Estados Unidos y México. Por su parte, la justicia estadounidense se ha solicitado la captura con fines de extradición de una decena de políticos oficialistas mexicanos por presuntos nexos con el narcotráfico, solicitud que ha sido rechazada por la presidenta Sheinbaum en reiteradas ocasiones. Y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pidió aplazar hasta el 22 de julio la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores, originalmente prevista para el 30 de junio. En el documento enviado al juez Alvin H. Hellerstein, los fiscales solicitaron que ese periodo no se compute dentro de los plazos de la Ley de Juicio Rápido, argumentando razones de logística, transporte y protección. La prórroga también permitirá consignar nuevas pruebas y dará tiempo a la defensa para preparar mociones previas al juicio con las que buscarán desestimar los cargos. El equipo legal de Maduro y Flores expresó su conformidad con el cambio de fecha. Y quedan pocos días para que los colombianos decidan entre la izquierda y la derecha en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de ese país. Abelardo del Espriella cerró su campaña con una multitudinaria concentración, mientras que Iván Cepeda ha denunciado a su contrincante por diversas causas. Escuchemos los detalles en el siguiente reporte de AFP. El 21 de junio, del Espriella se enfrentará en el balotaje al senador izquierdista Iván Cepeda, heredero del proyecto del presidente Gustavo Petro. Mi espíritu cambió y comprendí que esta no es solamente una batalla política, es una batalla moral, es una guerra espiritual. Es una batalla por el alma misma de la patria, y con la ayuda del negrito y con el fervor de ustedes la vamos a ganar y la celebraremos el próximo 21 de junio. Del Espriella basa su campaña en combatir la violencia. Colombia atraviesa su peor ola en la última década, con frecuentes atentados de las guerrillas, masacres y extorsiones. Del Espriella propone reemplazar los diálogos de Petro con los grupos armados por una política de mano dura contra los criminales, a quienes promete someter por la razón o por la fuerza de la ley. Seré implacable contra aquellos que pretendan destruir a Colombia. Seré firme contra los criminales. Seré contundente contra los corruptos. Seré inflexible frente al terrorismo. Y lo haré por la razón o por la fuerza de la ley. ¡Tigre de mi vida! Miles de seguidores acompañaron al candidato en su cierre de campaña. Bueno, primero nosotros venimos de Ibagué, que Ibagué queda distante acá 6 horas en bus, ¿sí? Nos madrugamos a venir acá a apoyar al Tigre, porque esperamos un cambio total en la nación con el gobierno del Tigre. Ninguno de los procesos de paz tuvo avances con el modelo de Petro de paz total, del cual Cepeda fue artífice. Así, según analistas, los grupos criminales aprovecharon para fortalecerse en varias regiones del país. La crisis en Cuba sigue generando preocupación. Escuche esto, 9 familias cubanas sobreviven desde hace casi 3 años entre cartones y sábanas viejas dentro de un gimnasio en La Habana. Lo que debía ser un alojamiento por 15 días tras el derrumbe parcial de su edificio se convirtió en una estancia indefinida dentro de la sala de un gimnasio en el barrio de San Isidro, en un espacio de boxeo convertido en albergue. Las sucesivas promesas de reubicación por parte del régimen no se han concretado.
las condiciones han afectado la salud familiar. Chinches, ratones y humedad forman parte de la vida diaria de estas familias que deben convivir con las actividades del gimnasio. La isla, de 9.6 millones de habitantes, atraviesa una severa crisis económica, alimentaria y energética, mientras acumula un déficit habitacional de más de 900,000 viviendas. En otras cosas, la empresa SpaceX de Elon Musk se convirtió hoy en la quinta mayor capitalización bursátil del mundo tras superar a Amazon a días de su histórica salida a la bolsa. Poco después de la apertura de Wall Street, la acción de SpaceX registraba una subida del 9.98% hasta los $209.78, lo que sitúa su valor de mercado por encima de los $2.7 billones. Desde su debut bursátil el pasado viernes, el título de la empresa de Elon Musk se ha disparado cerca de un 40%. ¿Qué le parece? Y el acceso a servicios de salud preocupa a muchas familias. Si buscas una opción sencilla y asequible de servicios de salud para ti y tu familia, con Voz Salud obtienes atención médica 24/7, cuidado urgente, salud mental y mucho más, sin complicaciones ni sorpresas en la factura. En Voz conocemos las necesidades de la comunidad hispana en Estados Unidos y por eso hemos establecido una alianza con Lassie Health para ofrecer a nuestra audiencia membresías que incluyen consultas virtuales ilimitadas, descuentos en pruebas, especialistas, procedimientos y más de 400 medicamentos gratis o con entrega a domicilio. Todo desde un plan simple y transparente que puedes cancelar cuando quieras. Visita ahora salud.voz.us o escanea el código que aparece en pantalla y encuentra el plan ideal para ti y tu familia. Tu salud en tus manos. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de lo que hace titulares. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. Avanza la segunda jornada en la cumbre del G7 en Francia, donde las conversaciones giran en torno a las implicaciones del nuevo acuerdo con Irán. En medio de la tensión diplomática, el presidente Donald Trump ofreció más detalles de este pacto que se firmaría el viernes. Vamos con nuestros analistas para analizarlo a profundidad. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Freddy Silva, analista político, y Emilio Yitzhak, psicólogo y analista político. Bienvenidos al panel. Comenzamos con este tema que ha acaparado las reuniones del G20. Vanessa, ¿con qué llegó el presidente Trump a esta cumbre de líderes mundiales? ¿Cómo ves el que haya presentado justo a tiempo este memorándum de acuerdo con Irán para poner fin al conflicto? Creo que es muy importante que el presidente haya logrado esto antes de la cumbre del G7 porque creo que si bien había preocupación en los primeros días durante el fin de semana, no había mucha información. Desde ayer, cuando el vicepresidente empezó a hablar y a aclarar ciertas cosas, y ya hoy que tenemos más declaraciones del presidente Trump desde el G7, pues se empieza, digamos, a tener más sentido todo. Hoy el presidente dijo una frase que es muy importante, dijo en el G7, Irán nunca tendrá un arma nuclear y eso es todo lo que importa. Entonces, creo que es importante que él llegara a esta reunión para decirle al mundo entero, porque obviamente los periodistas del mundo entero están ahí, para decirle a los líderes del mundo entero que lo que está haciendo Estados Unidos es lograr que Irán nunca tenga un arma nuclear y que ha logrado ese primer paso. Y obviamente aclarar lo que se ha estado diciendo durante las últimas horas, que ya digo, J.D. Vance, que al parecer es el arquitecto de este acuerdo, según algunos reportes, ha estado precisamente por eso, porque al parecer sí es el arquitecto, digamos que aclarando las dudas y diciendo, por ejemplo, que esos 300,000 millones de dólares no existen, que no va a salir ni un peso de Estados Unidos para Irán y que Irán no va a conseguir absolutamente nada que no sea condicionado a que cumpla los requerimientos de Estados Unidos. Entonces, es importante ver al presidente desde el G7 aclarando estas cosas. Bueno, incluso se comprometió a que él mismo podría leer el acuerdo en su totalidad para que deje de haber diferentes versiones. Freddy,
El inminente acuerdo con Irán parece que vuelve a poner también en importancia el conflicto con Rusia y Ucrania. ¿Cómo podría actuar el presidente con los europeos después de que estos no lo apoyaron en el conflicto en el Medio Oriente en contra de la teocracia iraní? Y bueno, me parece que ese es el punto más importante porque el presidente va al G7 con una buena nueva. Entiendo un acuerdo de paz que se va a firmar este día viernes, pero también una incredulidad bastante fuerte, o por lo menos manifestada tanto por Emmanuel Macron de Francia y Starmer del Reino Unido. Estos dos han planteado posiciones que van acorde a lo que es su ideología política, son progresistas. Y estos también reflejan, bueno, por lo menos en las conversaciones han reflejado, que no están del todo completamente dispuestos a apoyar al presidente. Por ejemplo, las versiones que ha dado Emmanuel Macron es de decirle que sí van a apoyar, sí van a mandar el portaaviones. Sin embargo, es con la condición de que se revele de una vez por todas cuál es el acuerdo, cuáles son los puntos. Me imagino que por eso también ahora ya tenemos a esta hora de la tarde los 12 puntos que ha publicado el New York Post para tener una idea de qué es lo que se tiene sobre la mesa. ¿Cuáles son esos puntos de ahí, y cuáles te llaman la atención, Freddy? ¿Ves alguno que esté en riesgo, que no lo vaya a cumplir Irán? Bueno, es que lo hemos abordado durante varios programas. El tema parte por las mismas declaraciones que ha hecho, por ejemplo, Marco Rubio o el mismo secretario de Guerra Pete Hegseth, que ellos decían que han atacado de forma tan brutal tanto a la teocracia de los ayatolás, de igual manera a los que estaban yendo a ocupar esos cargos que el mismo Pete Hegseth dijo que eran temporales porque muy rápido subían y muy rápido también se iban o eran eliminados. Entonces, aquí lo que se pone sobre la mesa también es con quién se está negociando, quién va a ser la garantía, porque de por medio está cómo va a realizarse el cumplimiento de este acuerdo de paz. Lo más importante, yo creo, para esta cumbre del G7 también será determinar para el presidente Donald Trump si son y siguen siendo aliados históricos, porque los que en otrora, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Francia, igual que el Reino Unido, pues eran aliados estratégicos. Y por lo menos en el inicio de este siglo XXI, cuando el presidente George Walker Bush dijo, vamos a hacer una guerra contra el terrorismo, pues ahí estaba. El primero que se presentó fue el Reino Unido, pues la Gran Bretaña de siempre estuvo aliada con los Estados Unidos, pero esa misma Gran Bretaña ya no es la misma en este escenario geopolítico que se ha presentado con el tema de Irán y, bueno, el Golfo Pérsico. Y lo que tú mencionabas, el tema de Rusia, que todavía no ha terminado, y al contrario, es una guerra de desgaste que también los miembros de la OTAN, los mismos partícipes del G7, pues tienen que estar alertas sobre lo que vaya a pasar ahí. Y una guerra que le costó muchísimo a los Estados Unidos bajo la administración Biden, que les dieron más de 350,000 millones de dólares. Las cosas cambiaron ahora con esta administración. Ahora, Emilio, el presidente Trump también expresó su malestar por la forma en la que Israel ha manejado sus enfrentamientos con Hezbollah en el Líbano. Él dijo que el conflicto lleva demasiado tiempo y que están muriendo demasiadas personas. ¿Qué mensaje le manda el presidente Trump a su aliado en Medio Oriente, Israel? Es una de las cosas que más ha desesperado en alguna de las bases del Partido Republicano, de que Trump ya quiere llegar a acuerdos, está haciendo acercamientos. Netanyahu y su gobierno una y otra vez insisten en que quieren una victoria total. Y a ver, honestamente, las relaciones públicas de Netanyahu no son las mejores para él. Entonces, yo creo que aquí debería decir, ¿sabes qué? Ya tenemos cierta victoria, ya se frenaron los avances nucleares de Irán. Bueno, es hora de aceptar esta victoria y también, obviamente, Trump pues necesita esta victoria, al menos en narrativa, porque se vienen las midterms. Entonces, hay malestar de parte de Trump hacia Israel y claro, ahí pues Netanyahu tiene el riesgo de, si haces enojar a Trump, Trump en cualquier momento puede decir, ¿sabes qué? ¿Quieres guerra tú todavía? Pues adelante, pero nosotros tenemos que retirarnos parcialmente porque también tenemos que enfocarnos en otro tipo de problemas. Creo que eso es bastante riesgoso. Hay el riesgo últimamente, como tú bien lo mencionas, incluso sectores dentro de los republicanos han criticado esa relación y las decisiones tomadas por el gobierno de Israel y cómo han manejado todo este tema de la guerra. Y definitivamente, conociendo al presidente Trump, él tiene una agenda de America First y en ese sentido él podría tomar cualquier decisión, incluso de retirarse de manera parcial. Ojalá, de alguna manera, las críticas han sido que pareciese que Israel estaría torpedeando estas negociaciones y es algo que, por supuesto, que quiere evitar el presidente Trump. Pero bueno, vamos a seguir
muy de cerca de aquí al viernes a ver qué pasa con ese acuerdo. Vámonos al siguiente tema que acapara titulares el día de hoy. El FBI desmanteló un complot que buscaba atacar el reciente evento de la UFC Freedom 250 en la Casa Blanca. El presunto plan consistía, escuche esto, en utilizar drones cargados con explosivos para atacar edificios cercanos al evento, forzar a una evacuación masiva y dirigir a la multitud hacia un equipo de francotiradores previamente posicionados que los estarían esperando. Esto es terrible, de verdad nos habla de cómo siguen habiendo planes siniestros en contra de esta administración y en contra de la población de los Estados Unidos. Comienzo contigo, Vanessa. ¿Qué más revela este complot sobre el nivel de radicalización interna aquí en los Estados Unidos? Hemos llegado a un punto muy triste en el que cada que hay un evento grande en el cual el presidente participa, vemos que algo sucede, o algo se frustra o alguna amenaza hay. Tienen razón todos aquellos, he visto varios comentarios de influencers y personas del mundo MAGA que dicen yo ya no voy a esos eventos porque es muy peligroso. Es decir, gracias a Dios no ha pasado nada, pero vemos que cada que el presidente está en un evento de estos, se frustra algo. Hasta ahora han sido frustrados, gracias a Dios. Luego otra cosa que me parece muy importante para destacar es esto termina frustrándose tan solo unos días antes de que ocurra el evento porque una mamá se da cuenta de que su hijo está teniendo estas conversaciones en esos chats privados y da aviso a las autoridades. Esa mamá seguramente ha salvado a mucha gente que pudo haber resultado muerta o herida, ha salvado la vida de su hijo, porque obviamente eso es una vida arruinada si alguien termina cometiendo este tipo de delitos, arruinada físicamente porque terminará en la cárcel, pero también espiritualmente porque seguramente llegará el momento en el que reaccione y diga qué hice. Y ahí es que uno ve lo importante y lo invaluable que es el trabajo de un buen padre que esté atento a lo que hace su hijo y que en el momento adecuado haga lo correspondiente, porque seguramente si esa mamá solo lo hubiera regañado y no hubiera ido a las autoridades, pues entonces no hubiera habido quien lo presionara, porque después de eso fueron las autoridades los que presionaron a este muchacho para que revelara todo y diera toda la información necesaria. Entonces, digamos que otro milagro en el que en este caso una mamá termina frustrando lo que hubiera podido ser una cosa horrible, parece una película el plan que tenían. Así es tristísimo, terrible que esto sea realidad. ¿Cómo cambia este caso el debate sobre la seguridad nacional considerando que el objetivo era un evento masivo en donde estaban presentes las máximas autoridades del país, Freddy? Bueno, yo creo que esto vuelve a refutar el planteamiento del Partido Demócrata, que se estaba rasgando las vestiduras porque se había utilizado el dinero de los contribuyentes para poder pagar aún más la seguridad del presidente. Pero parece que ellos ignoran que esta retórica de radicalismo viene precisamente de la izquierda a un presidente que han intentado matarlo no una, no dos, 3 veces, podríamos decir incluso mucho más de los que se ha podido registrar. Pero yo creo, en este momento rescatar las palabras del vicepresidente J.D. Vance, si me lo permiten, quisiera citarlo. Esto es lo que sucede cuando la gente eleva tanto el tono de su discurso de discrepar con alguien, se convierte en motivo de violencia. Y la pregunta que plantea, pienso que también es algo muy sensato. Todos tenemos un papel que desempeñar para acabar con esto, pero creo que muchos de mis colegas demócratas en Washington tienen que mirarse al espejo y preguntarse, ¿por qué tanta violencia política proviene de nuestro lado del espectro político? Y es que revisando los resultados, Karina, estamos viendo que el radicalismo cada vez se viene precisamente de ese sector de la izquierda. Y todo esto tratan de ponernos a nosotros, al lado conservador o republicano, de que son ideas que nacen en la mente de la ultraderecha. Eso es lo que vino diciendo Joe Biden durante su gestión con relación al grupo Antifa. Y tratar de desconocer o simplemente decir que esto es parte de la imaginación de uno, es prácticamente rechazar la realidad de que, por ejemplo, los disturbios que han comenzado el verano pasado en California por el tema de ICE y que hoy, fíjese, ya tenemos un año, ¿quién está financiando esto? Preguntémonos eso, ¿qué tipo de personas son capaces de poder estar manifestándose más de un año? Estamos viendo cómo en Nueva Jersey están enfrentándose a los agentes de ICE. No le tienen temor. A mí me preocupa que se esté propagando cada vez esta cultura del desacato, donde ahora vemos, por ejemplo, las reuniones de los jovenzuelos que la mayoría de ellos son adolescentes o terminando la adolescencia, que se reúnen a las afueras de tiendas
y comienzan a saquear, comienzan a incendiar, Claro. a subirse encima de las patrullas de la policía. Yo creo que todo esto habría que irlo reuniendo para ver y hacer una profunda reflexión de en qué parte nosotros también vamos a tomar algún tipo de acción para frenar esto del incremento de la retórica, pero también de esta retórica que se está volviendo cada vez más violenta. Así Karina. es, terrible, terrible, coincido contigo y justo quisiera preguntarle a Emilio sobre esto como psicólogo. Emilio, esto parece ser una crisis mundial de valores y quizá aquí más en los Estados Unidos, después de haber visto el asesinato a sangre fría, la ejecución de Charlie Kirk, un joven que pensaba en dialogar, que pensaba en valorar las diferentes opiniones, darse el tiempo de escuchar las diferentes opiniones, que fue ejecutado, y ver que en la izquierda hubo celebración, incluso simple y sencillamente falta de condenación a un acto tan horrendo como es la ejecución de un ser humano simple y sencillamente por pensar diferente, es terrible. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo llegamos a esta radicalización que ha generado todos estos actos e intentos de actos de violencia en el país? Bien, y es que no es sorpresa, honestamente no es sorpresa, todos estos casos no son aislados, son el resultado de una conspiración. Yo sé que esa palabra a algunos no les gusta, me hago responsable de lo que voy a decir. A ver, por un lado, vemos un aumento en las tasas de autismo y diferentes trastornos mentales por medio de yo creo que en gran parte por medio de la bioingeniería de la industria alimenticia, también el uso de agua y ciertos químicos que les ponen. Además, vemos que el país de Estados Unidos está inundado gracias a la Big Pharma de medicamentos psiquiátricos, que muchos de ellos, la verdad, tenemos dudas y no tenemos un respaldo científico de que funcionan. Además, vivimos en medio de un adoctrinamiento constante, un bombardeo mediático y escolar de que la ultraderecha, que Trump es un nazi, que Trump es Hitler, que ellos están llenos de odio, que son un peligro para la democracia. Y jóvenes que no tienen una narrativa cristiana porque también esta élite se encargó de destruirla. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si te hacen creer y aparte estás con este tipo de trastornos, completamente medicado, completamente adoctrinado, ¿qué es lo que vas a hacer? Obviamente, como quieres formar parte de una cruzada moral o algo y te dicen que el enemigo es la ultraderecha y que el enemigo es Trump y que el enemigo son sus seguidores, pues bueno, esto es lo que sucede. Entonces, como decía Vanessa, qué bueno que todavía hay padres atentos. Y la pregunta o lo que dice Freddy, que cómo vamos a detener esto, yo digo que es hora de que ya empiecen a caer cabezas. Y no me refiero meramente a estos sujetos que vemos involucrados aquí, sino todos los que han estado detrás de este tipo de propaganda, de adoctrinamiento y pues de conspiración. Por supuesto, de quienes justifican el asesinato, lo vimos de otra forma también con el caso de Carmelo Anthony, el apuñalamiento de un joven, incluso quienes justifican eso, quienes justifican, vamos a suponer que se hubiese dado un bullying, quienes justifican el clavarle un cuchillo en el corazón a alguien simple y sencillamente por hacerte bullying. Es increíble, debemos darnos cuenta de verdad de lo que estamos transmitiendo, del mensaje que estamos enviando de justificar este tipo de violencia. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, ya volvemos con más. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. Se ha desatado una gran polémica luego de que algunos beisbolistas de los Gigantes de San Francisco escribieran en sus gorras el versículo bíblico referente al arco iris, al ser obligados por la organización a utilizar gorras en colores para celebrar la Noche del Orgullo LGBTQ. Jugadores como Landon Rupp defienden su fe, señalando que el arco iris es el símbolo del pacto de Dios, y afirmó que no había odio, solo libertad de creencias. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esto. Freddy, comienzo contigo. Comentaristas deportivos criticaron este gesto, que por cierto otros jugadores de otros equipos han tomado también. La MLB ha advertido que los podría sancionar porque va en contra de las reglas escribir en las gorras. Ahora, ¿es correcto que una organización deportiva imponga una agenda ideológica a sus jugadores?
Bueno, no solamente no es correcto, sino es inconstitucional, porque hay una ley que está por encima de cualquiera, y en los Estados Unidos la Constitución en su primera enmienda dice que tú tienes libertad religiosa. Pero tal vez para poder conectar un poco de lo que habíamos terminado en el bloque anterior, este tema de las teorías de conspiración que simplemente son atribuidas por los principales medios de comunicación para tratar de desvirtuar cualquier tipo de información o investigación que se haga con relación a estas élites globalistas que lo que quieren es destruir a los Estados Unidos desde adentro. A mí me parece que esto es parte de ese mismo mecanismo, tratar de sacar la palabra del Señor de una nación que tiene arraigada desde sus inicios, y además uno puede también revisar la historia. Nuestros padres fundadores eran no solamente grandes conocedores de la Biblia, sino que muchos de los pasajes de la Biblia fueron utilizados para poder fundamentar tanto el Bill of Rights igual que nuestra Constitución. Y lo que quiere este progresismo es traernos este relativismo que en realidad es su esencia, relativizar todo. Puedes relativizar la vida, por eso traes el aborto, puedes relativizar igual la biología. Exacto, y en realidad lo pueden hacer todo con el relativismo. Y por eso ahora tenemos este tipo de, yo diría, nuevos revolucionarios de la fe. Yo creo que está bien que si tu creencia dice que debes llevar y profesar tu fe, yo no veo el por qué no hacerlo. Y al contrario, cada vez que tú veas que te vengan a imponer algo que no puedes hacer, pregúntate, ¿esto es realmente correcto? ¿Va con lo que es lo que yo soy? Porque este progresismo trata de meternos, por ejemplo, en el tema laboral. Te dicen que cuando tú entras por esa puerta al trabajo debes olvidarte todo lo demás y tienes que ser un ser humano diferente, como si el ser humano se tratara de una especie de complejo de apartamentos donde en la mañana pues tengo que cumplir el papel de padre, después voy a hacer el papel de periodista y después voy a hacer el papel de compañero. No, somos una unidad integral y nosotros vamos en base a las convicciones que tenemos. Exacto. Por eso considero que esta nueva, digamos, revolución de creencia tenemos que acompañarla y tenemos que tener la fortaleza de decir lo que creemos y sobre todo nuestras convicciones. Por supuesto. Y para la gente que está en casa, si se preguntan cuál es ese versículo, es Génesis 9 del 12 al 16. Esa es la cita que están escribiendo los jugadores, en donde Dios hace el pacto con Noé de nunca volver a destruir a toda, no solamente a la humanidad, sino a toda carne sobre la tierra a través de un diluvio. Y esto es lo que dice, y se lo voy a leer. Y esto dijo Dios: esta es la señal del pacto que establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Emilio, para jugadores cristianos y católicos, va completamente contra su fe el que se utilice el arco iris de esta manera y que se les obligue a utilizar estas gorras. ¿Dónde queda su libertad de religión y su libertad de expresión? A mí honestamente fue brillante lo que hizo Landon Rupp, porque él pudo haber dicho, no voy a llevar la gorra. No, sí, haberla llevado con el símbolo del LGBT, pero poner en específico ese versículo. Porque, a ver, el arco iris, que fue la señal del pacto de Dios con Noé como representante de la humanidad, tiene 7 colores. La bandera LGBT tiene 6. Ahí hay algo simbólico: 7 representando a Dios, 6 representando al hombre. Y la pregunta es, ¿qué causó el diluvio? ¿Por qué Dios decidió destruir la tierra? Precisamente por lo que representa la bandera LGBT. Y no solamente me refiero a la cuestión sexual. Toda la homosexualidad, transexualidad son consecuencias de algo que se llama, por algo le llaman el mes del orgullo. Y esta cuestión sexual, el homosexual, el transexual, es como levantar el puño en contra de Dios y decir, a ver, tú no eliges el orden, tú no eliges la estructura, la elijo yo. De hecho, el hombre cayó como la serpiente le dice al hombre: serán como dioses, desobedezcan a Dios y serán como dioses. Y esos movimientos no son meramente políticos, no son meramente ideológicos, son profundamente religiosos. Ahora, una última cosa que es muy importante: cómo Estados Unidos, llegando a ser una nación cristiana en sus inicios, terminó en esto. En gran parte fue
porque caímos nosotros, los cristianos, en algo que le llamamos dualismo, que los cristianos, que nuestra cristiandad es para mí, mis valores y mi familia y mi iglesia. Pero en la vida pública tengo que ser neutral, laico, secular. Y no, Cristo es rey sobre el mandato. La Gran Comisión lo dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Él es Dios sobre la cultura, Él es Dios sobre el gobierno, Él es Dios sobre el deporte. Y en Génesis 9 además vemos, en Génesis 9:6 más específico, como Dios diciéndole a la humanidad, yo primero me encargué de destruir por medio del diluvio toda esta maldad, ahora les encomiendo a ustedes, humanidad o comunidad del pacto, hoy en día llamado la iglesia, a encargarse de destruir eso. Entonces, ahí es donde nosotros hemos estado fallando. Exactamente. Ahora, amén a lo que acabas de decir. Por supuesto, amén. Dios es Dios sobre todas las cosas, nos guste o no. Entendemos que Estados Unidos, por supuesto, es también un país en donde hay libertad de creencias y libertad de religión. Sin embargo, en ese sentido también llama mucho la atención qué hay detrás de la imposición de esta ideología que incluso exige el ondeo de una bandera y que tacha de odios a quienes no se prestan a ello, Vanessa. Porque una cosa, por supuesto, es respetar la sexualidad de cada quien, la vida de cada quien. Cada uno de nosotros le daremos cuentas a Dios de manera personal por lo que hagamos bien o mal. Pero aquí estamos hablando de la imposición de una ideología a jugadores, a deportistas. Vemos esa imposición de la ideología en las calles, vemos en edificios públicos, ondeando junto a las banderas de nuestros países, de países, una bandera que representa una ideología. Eso es extrañísimo. ¿Qué hay detrás de todo ello, Vanessa? Yo creo que lo que estamos viendo es un montón de grupos que tienen demasiado poder. Y han infiltrado prácticamente todas las instituciones y además tienen, digamos que una cortina de tolerancia en la cual dicen esto se trata es de tolerar al que es diferente, de aceptar al que es diferente. O sea, a mucha gente le queda muy difícil enfrentarse cuando lo pintan de esa manera, pero yo creo que la mayoría de la gente entiende lo que hay detrás o si no por lo menos lo sospecha. Y creo que es que no sé cómo sea el caso con los equipos de deporte, porque depende de si es una institución privada o si es una institución pública, si pueden obligar o no a la gente a hacer este tipo de cosas. Pero yo recuerdo justamente esta semana, un amigo mío me comentaba que cuando él era pequeño en la biblioteca de su ciudad, que queda acá en Virginia, pusieron una bandera gay y el papá armó un problema legal y la justicia lo que decidió es que como todos tenían libertad de expresión, entonces el siguiente mes se quitaba la bandera gay y se ponía lo que el Señor pedía, que era como un versículo de la Biblia. Es decir, la ley contempla que haya libertad de expresión y que en los lugares, por ejemplo, públicos se puedan hacer las diferentes expresiones de que cada uno tenga. Ahora, yo no sé cómo se puede solucionar esto en un equipo de fútbol. Claro. Cosa que a mí me da mucha rabia porque el deporte es algo para unir a todo el mundo y da mucha rabia que le pongan política al deporte. Por supuesto, o ideología, como lo hemos comentado. El único equipo de las grandes ligas que se ha rehusado a modificar sus uniformes durante el mes del orgullo LGBTQ son los Rangers de Texas. Los Rangers de Texas dijeron, nosotros no vamos a modificar nuestros uniformes, no queremos imponerle esa agenda a nuestros jugadores. Este es un deporte familiar, es un deporte para todos y no vamos a caer en eso. Ellos lo han hecho, creo que hay que celebrarlo y que se les dé esa libertad. En este caso ustedes mencionaban, bueno, ¿por qué no se pone una gorra? Tengo entendido que no les permiten. Si el equipo adopta este uniforme, el jugador no puede llevar una gorra regular y creo que ahí está el conflicto. Seguramente podemos incluso llegar a ver demandas en torno a esto, Freddy, si la MLB efectivamente, como lo advirtió, llega a sancionarlos económicamente. ¿Con qué derecho vas a sancionar a un jugador por esto, no? Claro, pero yo creo que hay que ver la parte progresiva en cómo ha avanzado esta agenda política y hay que ponerle el nombre. Es una agenda política, porque no por nada esta bandera multicolor está ondeándose en los lugares públicos. Además, la agenda tiene por objetivo no solamente imponer la mentira, porque en realidad las autopercepciones son una mentira que se la quieren imponer a la gente. Y esto es lo mismo que aceptar la mentira.
Si nosotros aceptamos la mentira, entonces vamos a aceptar cualquier cosa de los políticos. Y creo que ese es el verdadero punto de todo esto. Porque se supone que la mayoría de las legislaciones en el mundo combaten la mentira, el fraude y el engaño. Pero si partimos desde una mentira donde un hombre, que es un hombre, pero se cree mujer, te dice que es una mujer, pero además no solamente te lo dice, sino te obliga a creerlo, entonces utiliza adicionalmente al Estado, o sea, el aparato estatal, para imponerte su mentira, pues entonces cualquier cosa ya se puede permitir a partir de ello. Y creo que ese es el verdadero objetivo que tienen contra la cultura occidental. No solamente dinamitar los valores morales cristianos, sino que al final terminemos aceptando la mentira como verdad y al político se le pueda permitir cualquier cosa. Yo entiendo que estamos mezclando bastante el tema deportivo con lo político, pero es que no se puede desarraigar en esta situación. Y quienes están en este momento viendo esta situación como una mera situación de exclusión, o no sé, una cláusula de excepción, digamos, ante lo normal. Yo creo que no es así, al contrario, porque ya no solamente deberíamos estar hablando del tema de estas gorras y el mensaje. Yo creo que debajo también tenemos que ver que hay una agenda de islamización que está muy bien, fuertemente financiada, que viene por la Hermandad Musulmana, que tienen una agenda igual 2050, que por debajo se está metiendo igual y está financiando este tipo de campañas anticristianas. Y es Porque yo creo importante... que a esta altura del partido hay que decirlo, Karina, esto no es meramente un ataque a la libertad de expresión o de culto. Este es un ataque anticristiano. Y la manera en la que se manipula a las personas. Yo quiero decirte que incluso hay personas que forman parte de esta comunidad y no están de acuerdo en que se imponga este tipo de agenda. O sea, que viven su vida de alguna manera privada, que no van gritándole al mundo, porque en realidad, ¿a quién le interesa, no? Mientras no sea un delito, ¿a quién le interesa lo que la persona haga en su vida privada? No tienen por qué imponer esta agenda en colegios, en oficinas gubernamentales. Lo hemos visto incluso, por ejemplo, en patrullas, pinturas en las calles. En el estado de Texas, por ejemplo, el gobernador mandó a remover los arcoíris LGBTQ de las calles. Y creo que tiene razón, porque al final de cuentas las calles se pintan y se mejoran con fondos de todos los ciudadanos, no únicamente con un sector. ¿Cuáles calles hay pintadas en celebración de la gente heterosexual? No las hay, porque es una agenda que no debería de ser realmente impuesta a la sociedad. No sé si tengan algún comentario final antes de despedirnos. Emilio, Vanessa, ¿cómo se puede conciliar el respetar, por supuesto, el derecho de cualquier persona a lo que quieran y el respetar también, por supuesto, la fe, sobre todo en los espacios deportivos? Rápidamente, 30 segundos cada uno. A mí me gustaría simplemente tomar este punto de Freddy de la verdad y la mentira, y es que, como mencionaba, esto del LGBT no es meramente político, es algo profundamente religioso. Se lo dejo a la audiencia leer Romanos 1, que vemos un orden de decadencia. Dios se revela ante la humanidad, el humano suprime la verdad con la mentira, quita a Dios del trono y pone algo de la creación en su lugar para adorarlo. De ahí empieza toda esta deshonra de los cuerpos entre transexuales, homosexuales. Y vemos que en todas las religiones paganas primitivas siempre hemos visto algún personaje andrógeno que difumina la diferencia entre hombre y mujer. Ahora, ¿por qué? Es porque el hombre y la mujer, sus diferencias tienen que reflejar en cierta manera la creación y Dios. Dios es diferente de la creación proviene de Dios y la creación debe de vivir en relación con Dios. Bueno, el hombre es diferente a la mujer proviene de la costilla de Adán, del hombre, y la mujer debe de vivir en relación con el hombre. Pero si quitas al creador del trono y pones a la creación, entonces es creación con creación. Se difuminan estas líneas y las consecuencias son pues la transexualidad y todo este tipo de desórdenes. Y el pecado en todas sus formas, ciertamente, ciertamente. Vanessa, ¿alguna última reflexión? Y a mí me parece muy interesante ver si esto se va a ir al plano legal, porque me parece que es una discusión legal muy importante, que es lo que va a definir en realidad qué sucede, ¿no? Porque los equipos de este deporte son privados, entonces una empresa privada puede decir, pues no quiero contratar a alguien que no esté con mis valores y mis valores son gays, pero al mismo tiempo una persona puede decir, pues la empresa no me puede obligar a algo que va contra mi religión. Pero ahí será la justicia la que tenga que dar una guía y sería interesante ver qué va a decir la justicia sobre esto para que en ocasiones futuras, pues tanto el empleado como el empleador sepan a qué atenerse.
Bueno, y va a ser muy interesante también leer los comentarios de nuestra audiencia sobre este tema. Déjennos sus comentarios. Como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros. Gracias, Emilio Yitzhak, Vanessa Vallejo y Freddy Silva, por ser parte del panel de Voz News. Y gracias a usted por su preferencia. Vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. ¿Qué opina de este tema? Déjelo ahí en sus comentarios o de cualquier otro que vio en este noticiero. Comparta nuestro contenido para que nos ayude a seguir creciendo. Suscríbase para que reciba notificaciones cada que tenemos algo nuevo para usted. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.